primero es retomar el control del país. La abogada Luisa González, candidata a la presidencia de la República, dialogó sobre su estrategia para combatir la inseguridad. Miremos. Haría de inmediato, para ayer, como se dice. Mire, lo primero es retomar el control del país. Lo primero es sentarnos a trabajar. La fuerza pública, que tiene que ser la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el ECU 911, que ojo, en el ECU 911, la mitad de las cámaras que tienen contratado el mantenimiento, no le están dando el mantenimiento y las tienen sin operar al 50% de las cámaras. ¿Por qué? ¿A quién le conviene tener sin operar las cámaras del ECU 911? ¿Dónde está pues la responsabilidad de esos funcionarios públicos? ¿Dónde están las demás funciones del Estado? Vamos a retomar ese trabajo en conjunto, el presupuesto para inversión, el comprar los inhibidores de señal, el comprar los vehículos para que se movilice la policía, las motos, el equipo de comunicación, inteligencia, el presupuesto para que se ejecute. Solamente en el año 2022, del 200 millones de dólares que tuvieron para invertir en seguridad, no invirtieron. El 30% únicamente fue lo que invirtieron, es decir, 60 millones. 140 millones de dólares los dejaron sin usar. Vamos a usar ese presupuesto para equipar a la policía y a las Fuerzas Armadas para que salgamos a combatir a la delincuencia y retomar el control del Estado. Usted es madre. El control del país. Para retomar el control del país se necesita tener, primero, calidad moral. Segundo, tener el deseo. Tercero, dar pasos firmes hacia el desarrollo. Cuarto, no tener miedo a las políticas que hay que aplicar. Sin duda que la doctora Luisa González, nuestra futura presidenta, será quien maneje al país como se tiene que hacer, sobre todo con esmero. Hoy, en manos de una mujer para sacar adelante el hogar, que es el Ecuador. Increíble que el día de ayer no ha salido dando una rueda de prensa el presidente de la República junto con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junto con el general de la Policía, junto con sus ministros de Estado. No. ¿Quién sale a decir tranquilos ciudadanos que vamos a retomar la paz en el país? El líder de una banda delictiva, Fito. Él sí sale a dar. Y me pregunto yo, ¿cómo es que un líder de una banda delictiva tiene acceso a medios de comunicación, a transmitir un mensaje y a hablar en nombre de los ciudadanos que nos va a devolver la paz? Y el presidente de la República, ausente. No hay liderazgo, no hay conducción del Estado, o más bien, sí la hay, pero ¿por parte de quién? De las bandas delictivas. Y en esto, acuérdese usted que había una denuncia que decía que hizo la Embajada de Estados Unidos, que decía que habían narcogenerales. Esa investigación la tiene la señora Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Señora Fiscal, ¿cuál es el avance de esa investigación previa sobre los narcogenerales? Porque si algo nos queda claro a los ecuatorianos, es que la conducción del país, de la seguridad, la tienen las bandas delictivas. ¿Y por qué? Porque tienen tomado a autoridades en el Estado, como denunció el embajador de Estados Unidos. Y esa investigación no ha avanzado. Y lo vemos, la conducción la tienen ellos. ¿Por qué? Las cárceles. Se ha pronunciado el presidente de la República a decir que el secretario de la SNAI, ¿dónde está su responsabilidad? ¿Cómo es que ingresa armamento de corto y largo alcance a las cárceles? En la cárcel de La Tacunga, usted no puede ingresar con aretes, no puede ingresar con cordones en los zapatos, no puede ingresar con una correa, no puede ingresar con una cadena. ¿Cómo ingresa ese armamento? Si el control de las cárceles se supone que la tiene el gobierno. Quiere decir que es la delincuencia quien tiene el control de la seguridad del Estado. Y en el evento que usted gane las elecciones, ¿qué haría de inmediato, para ayer, como se dice? Mire, lo primero es retomar el control del país. Lo primero es sentarnos a trabajar. La fuerza pública, que tiene que ser la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el ECU 911, que ojo, en el ECU 911, la mitad de las cámaras que tienen contratado el mantenimiento, no le están dando el mantenimiento y las tienen sin operar al 50% de las cámaras. ¿Por qué? ¿A quién le conviene tener sin operar las cámaras del ECU 911? ¿Dónde está pues la responsabilidad de esos funcionarios públicos? ¿Dónde están las demás funciones del Estado?
Vamos a retomar ese trabajo en conjunto, el presupuesto para inversión, el comprar los inhibidores de señal, el comprar los vehículos para que se movilice la policía, las motos, el equipo de comunicación, inteligencia, el presupuesto para que se ejecute. Solamente en el año 2022, del 200 millones de dólares que tuvieron para invertir en seguridad, no invirtieron. El 30% únicamente fue lo que invirtieron, es decir, 60 millones. 140 millones de dólares los dejaron sin usar. Vamos a usar ese presupuesto para equipar a la policía y a las Fuerzas Armadas para que salgamos a combatir a la delincuencia y retomar el control del Estado. Usted es madre, abogada Luisa González. ¿Cree que solamente poner policías, militares, armas en las calles es la solución? ¿O tenemos que atender el desarrollo humano? Me refiero al empleo, me refiero a la salud, me refiero a la misma educación o a la calidad de vida que necesitamos todos los ecuatorianos tener. Mire, Clever, lo primero sí va a ser enfrentar con mano dura a la delincuencia, con firmeza y con tecnología de punta y en coordinación con otros países incluso. El día lunes me reuní con los embajadores de la Unión Europea para trabajar en conjunto para poder combatir lo que es la delincuencia organizada, el crimen transnacional. Pero adicionalmente, las causas generadoras de violencia son la pobreza, el hambre, el desempleo, nuestros hijos fuera del sistema educativo. Y allí vamos a trabajar. Vamos a inyectar liquidez en la economía a través de créditos productivos para empezar a empujar a la economía nacional hacia la reactivación productiva. Lo primero, desde el Estado. Y ya veo que me están copiando otros candidatos a la presidencia de la República. Qué bueno que estén siguiendo la política de trabajo de la Revolución Ciudadana y de Luisa González. La inversión pública en rehabilitar la obra pública. Esto empieza desde el Estado. Yo asigno un presupuesto para arreglar las carreteras que están en mal estado, las UPCs, las VCs, las unidades educativas del milenio. Lo que más encadenamiento productivo genera es la construcción. Empezamos a empujar a la empresa privada para que genere esos puestos de empleo y empiece a dinamizarse la economía. La construcción es lo que más encadenamientos productivos genera. Es decir, es lo que más se irriga en toda la economía, lo que más ámbitos va cubriendo. El campesino que siembra productos va a vender más porque hay que alimentar a más personas en estos proyectos de construcción. Ahí empezamos a empujar la economía. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a volver a crear la CFN para que se dé crédito productivo a la industria. Crédito productivo para que empiecen a producir más, crédito para nuestras industrias y que contraten más personal, a fortalecerlos para que empiece a reactivarse la economía.